A pesar de ser un villano, sorprendentemente se ganó el cariño y admiración de la gran mayoría de un fandom. Puede que sea cruel y psicópata, pero es tan inteligente y astuto que se ganó el respeto de muchas personas. Hace apenas un día hice una encuesta en la que les cuestionaba qué bando eran, si eran de los que apoyaban a Hoffman o a Strahm, ya que al ser un villano, obvio iba a tener también personajes que lo aborrecieran. Una cosa es cierta, creo que todos o gran parte seguimos esperando su regreso en la 11ª entrega. Realmente he intentado elegir uno de estos bandos, pero sinceramente me gustan mucho los dos. Hoffman por su inteligencia y esfuerzo, el cómo siempre se salía con la suya y no dejaba escapar nada, pero también disfruté mucho a Strahm, su trama policíaca y su similar nivel de inteligencia. Lamentablemente no duró mucho, y digamos que el supuesto final de Hoffman nos dejó más preguntas que respuestas. Una pregunta que nos dejó este personaje es qué tan merecida era su muerte, pues sinceramente aunque la respuesta parezca ser obvia por ser un villano, realmente hasta mis propios suscriptores me han dicho que él no merecía morir, o mínimamente su final no pareció ser muy realista, pues tomando en cuenta su nivel de inteligencia, muchos aseguran que lo más probable es que haya escapado al igual que Rick Matthews. Pero volviendo a la pregunta, ¿Hoffman merecía morir? Acompáñame a averiguarlo. Por mucho tiempo se creyó que Hoffman fue el primer aprendiz de John, eso hasta que llegó Jigsaw del 2017 a darnos el personaje más innecesario de la saga de Saw, Logan, para quien no lo capte. Personalmente me gustaría pensar que Hoffman sí fue el primer aprendiz de John, ya que supera por mucho a Logan, además de que ya sabemos que Logan fue puesto solo como sucesor solo para ese giro argumental. En Saw 4, Hoffman se nos presentó como un detective más del montón que seguía pistas de Jigsaw con tal de descifrar su paradero y arrestarlo, pero al final de la misma cinta es cuando se nos reveló que lejos de ser un detective más detrás del caso, en realidad era un discípulo más de la mente macabra de Jigsaw. Y eso dejó al público confundido un rato hasta que un año después se estrenó Saw 5, donde explican el porqué y las motivaciones de Hoffman para ser parte de los juegos macabros, dándonos a saber que Hoffman tuvo una hermana llamada Angelina, a la que era muy unido, pues era su única familia. Por eso fue un fuerte golpe muy duro para él cuando una noche se le informó que ésta había sido víctima de violencia doméstica y había perdido la vida a manos de su pareja, un criminal llamado Seth Buster. Se supone que el asesino de la hermana de Hoffman tomó lugar antes de los flashbacks de Saw 3D, en el que Hoffman trabajó con el detective Gibson, y tendría sentido que así fuese, pues de ahí Hoffman comenzaría a tomarse más en serio eso de ser policía, teniendo un gran odio y desprecio por los criminales. Es por eso que podemos entender algunas acciones que Hoffman hizo durante su carrera después de la muerte de su hermana, como por ejemplo aquella vez en la que meses más tarde del asesinato de su hermana, un compañero suyo del departamento de policía, el detective Gibson, fue atacado por un criminal, y justo cuando este iba a ser asesinado por su propia arma, Hoffman le indicó al criminal soltarla. A pesar de hacer caso, Hoffman acabó con su vida, cometiendo así abuso de poder. Por Saw 7 sabemos que Hoffman ya tenía inicios de psicopatía desde antes del asesinato de su hermana, llegando a inquebrantar la ley, algunas veces pero siempre con criminales, o bueno, al menos eso se mostró. Algo que me llamó la atención es que Hoffman tenía algo en común con John desde que trabajaba con el detective Gibson, y era su desprecio por los criminales. Sabemos que John siempre elige dos tipos de personas para sus juegos, personas que no valoran sus vidas y personas que se joden la vida de otras personas, o que no se ganan la vida de manera justa, como traficantes de droga o estafadores. Básicamente, John suele elegir criminales, ya que él desprecia a los criminales, o bueno, eso dice. Hoffman era igual, él no tenía compasión por criminales, así lo demostró en Saw 3D cuando salva al detective Gibson de un delincuente, el delincuente se rinde y aún así se le es asesinado. A pesar de haber salvado a Gibson, este lo denunció por abuso de poder, pero la policía, lejos de tomar cartas en el asunto, hubieran depuesto a Hoffman, sabré a Dios con qué excusa, y ese es un detalle que me llamó la atención, y es que esto pasa en la vida real, la corrupción puede actuar a tu favor o en tu contra, dependiendo qué bando seas. En caso de que seas un policía detrás de un asesino serial, por la corrupción puedes demorarte años en atraparlo, pero si eres un asesino serial que tiene detrás de un policía, puedes seguir realizando tus actos. En este caso, Hoffman le pasó las dos cosas, pues la corrupción entró a su favor y a su contra, pues Hoffman fue ascendido en la policía después de ese acto, pero meses más tarde, debido a la misma corrupción de la justicia,
el asesino de su hermana, Seth Baxter, fue liberado de prisión, durando tan solo 5 años. Esto sería la gota que derramaría el vaso para Hoffman, pues a partir de ahí empezó a decaer fuertemente, dado a que los casos del asesinato de Jigsaw se estaban haciendo famosos por ese entonces. Hoffman creó una trampa casi perfecta para Baxter, en la que digo casi perfecta porque a percepción de John, pues Hoffman no le dio la oportunidad de ganar para vivir a Baxter, provocando su asesinato. Eventualmente es reclutado por John Kramer. Este lo amenaza diciendo que igual si decide arrestarlo o matarlo, las pruebas de que Hoffman mató a Baxter serán entregadas a las autoridades. John las dejó como un tipo de seguro. Además, usa la psicología de Hoffman en su contra, señalándole que el departamento donde trabaja es demasiado corrupto y que siendo sucesor de Jigsaw podrían probar verdadera justicia. Hoffman acepta la oferta, ayudando a Kramer a realizar varios juegos como los de Saw 1, el juego de la casa de Saw 2, los juegos de Saw 3. Si bien sabemos que Hoffman aceptó la oferta para que no se le revelaran las pruebas del asesinato de Baxter, me hace pensar que no solo fue por eso, sino que debido a su gran desprecio por los criminales, aceptaría hacerlos sufrir de forma en tortura. No olvidemos que Hoffman despreciaba a los criminales, por lo que ese compañero lleno de lealtad ya no existía y llegó incluso a traicionar a sus compañeros. Otro detalle que me llamó la atención es que Gibson, el oficial que Hoffman salvó de ser asesinado por su propia arma, había encarcelado a unos compañeros de Hoffman. Ante esto, Hoffman juró vengarse de Gibson, pero me llama la atención el hecho de que Hoffman muestre lealtad a muchos personajes incluyendo a John Kramer, pues siguió realizando sus juegos incluso después de la muerte de John, cumpliendo así su voluntad. No obstante, mostraba al mismo tiempo mucha deslealtad al departamento de policía. Repasemos todo lo que hizo. Proporcionó a John información del detective Matthews y secuestró a la detective Alison Terry. Dejó morir al oficial Rigg, a Peter Stram y asesinó a Erickson y al agente Pérez, dándonos a entender que Hoffman tenía más lealtad hacia John que por sus compañeros detectives. Eso está más que claro. Como dije antes, es probable que Hoffman, aparte de haber aceptado para no acabar en prisión, también lo haya hecho para, desde su punto de vista, dispersar justicia hacia los criminales. No obstante, esa idea se perdió cuando empezó a disfrutar la muerte de personas que no habían hecho nada ni eran criminales, dando a entender que Hoffman disfrutaba la muerte de las personas, sean criminales o no. Y eso finalmente lo pudimos confirmar cuando mata a 3 agentes del FBI con tal de ocultar su identidad, algo que el propio John Kramer no haría al menos de ese modo. Digo de ese modo porque seguramente John haya tratado de crear un juego para ellos. Finalmente toda la información de Hoffman y las pruebas fueron revelados al final de Saw 6 y para Saw 7 estaba siendo interceptado por la policía, más específicamente por el detective Gibson. Aún así logra quitárselo de encima. Dado que para ese momento Jill intentó matarlo, decide ejecutar venganza, poniéndole la trampa de osos invertida, y es esa acción que hace que sea interceptado por el Dr. Gordon, quien lo termina encerrando en el baño, donde no hemos vuelto a saber nada de él desde hace 14 años. No obstante, se confirmó que volvería para Saw 11, aunque desconozco si es en forma de flashback o de forma actual. No hay que olvidar que John Kramer siempre dijo que el ser vengativos es símbolo de ser una persona débil que no merece vivir, ya que la venganza cambia a las personas, las convierte en alguien que no creerían convertirse. Hoffman era así, vengativo, y era incluso más cruel que el propio John. Lo que hacía John tampoco se puede decir que estuviera bien, pues puso a prueba a personas que alguna vez le habían dañado la vida, como Cecil Adams o los estafadores de Saw 10, pero según el propio John no lo hacía por venganza, sino para hacer abrir los ojos a sus víctimas. Realmente Hoffman estaba calificado para ser sucesor de Jigsaw y a la vez no, pues era toda una máquina de matar, pero a la vez era muy contradicente a la filosofía de Kramer, y siempre fue capaz de matar a costa de mantener su secreto. Se podría decir que todo eso fue gracias a la pérdida de su hermana, ya que eso fue lo que le llevó a guardar gran rencor hacia los criminales, pero podemos también decir que se excedió demasiado al meter gente inocente a los juegos, aunque fuera a petición de John, por lo que podríamos decir que Hoffman sí merecía morir, aunque sea para muchos, incluyéndome a mí, un gran personaje. Me gusta precisamente por eso, su antagonismo, pero esta es solo mi opinión. Si sientes que me equivoco, puedes expresarlo en la caja de comentarios. Eso sería todo el video de hoy y hasta la próxima.